Muy buenos días a todos y bueno, muchas gracias por la invitación a la Facultad de Ciencias y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí el día de hoy. Básicamente lo que me gustaría darles es una pincelada un poco de los trabajos que hemos estado haciendo en Costa Rica, explorando algunos ecosistemas en concreto, con el objetivo de ir estudiando un poco el potencial que podría tener el país, por ejemplo, para la búsqueda de potenciales nuevas moléculas antibióticas. Entonces, bueno, antes de arrancar ya con datos, con resultados y primero de modo introductorio, pues claramente, ¿dónde se enmarca la problemática que nosotros queremos estudiar? Pues la problemática está enmarcada básicamente con uno de los principales problemas que de hecho la OMS ha catalogado que tendremos en los próximos años y es el tema de las bacterias multiresistentes. Se espera que para el año más o menos 2050 podamos tener inclusive hasta 10 millones de muertes debido a infecciones por bacterias multiresistentes. Y es un tema que en realidad nosotros como sociedad no lo estamos abordando con la atención que merece. Algo parecido a lo que pasó en su momento cuando habían advertencias de posibles virus que podrían generar una pandemia. Pues un poco la misma situación creo que nos podría llegar a pasar con las bacterias multiresistentes. Imagínense la problemática que podríamos tener de ir a un hospital, tener una infección y que no hayan medicamentos para tratar esa infección. Desafortunadamente, además, las empresas farmacéuticas han abandonado la investigación en esta área, principalmente porque no es rentable. Como son, digamos, productos que al tiempo las bacterias vuelven a adquirir resistencia, porque es un tema evolutivo, pues eso hace que no haya una rentabilidad en el tiempo, lo cual entonces significa que nuevas aproximaciones para luchar contra estas bacterias multiresistentes, que además van ganando cada vez más resistencia a los antibióticos por el mal uso que hacemos de ellos, pues termina sucediendo que queda en manos de la academia las potenciales soluciones y ahí donde entramos pues las universidades, digamos, en todo el mundo. Bien, muchas aproximaciones se plantean para abordar esta problemática. Por ejemplo, los químicos hacen química combinada, buscando cómo hacer modificaciones estructurales, por ejemplo. A nivel de biología sintética, por ejemplo, también se habla de generar clústeres, digamos, y formar nuevas moléculas que no estén en la naturaleza, que tengan esa actividad. Gente en nanotecnología, digamos, preparando pues nanopartículas, muchas veces metálicas, que puedan atacar a las bacterias. Nosotros todavía creemos que en la biodiversidad de nuestro país, en el cual hay una diversidad microbiana poco explorada, todavía podemos encontrar microorganismos que tengan clústeres biosintéticos o moléculas que pueden ser novedosas. Claramente, para que esto se sostenga o este planteamiento que nosotros hacemos se sostenga, tenemos que considerar que hay que ir a estudiar, por supuesto, ecosistemas poco explorados. No vamos a ir a estudiar suelos o digamos, ecosistemas que a lo largo de la vida han ido dando ya, digamos, de sí esa microbiota y esas potenciales moléculas antibióticas. Entonces hay que ir a buscar ecosistemas novedosos y en esa línea es que nosotros hemos decidido ir a buscar en este tipo de ecosistemas que tenemos en el país. Uno de ellos, las superficies de huevos de aves de bosque, las cavernas y también el pelaje de los osos perezosos, que bueno, el término oso sabemos que es incorrecto, pero bueno. Sobre este tipo de estudios, ¿qué hemos hecho? Bueno, hoy les voy a hablar principalmente de cavernas, pero nada más como para ver un poco lo que hemos hecho en otras áreas. Por ejemplo, en el caso de los perezosos, el año pasado publicamos este artículo donde reportamos la comunidad microbiana que habitaba en el pelaje de los perezosos de 2 y 3 dedos, en el cual logramos demostrar que allí habitan una serie de microorganismos que efectivamente producen antibióticos. Inclusive pues hicimos análisis de los famosos clústeres biosintéticos donde podemos más o menos ver qué tipo de moléculas podrían ser. Y este es un proyecto que en su momento lo publicamos, de hecho fue portada de la revista Environmental Microbiology en el número de julio. Sin embargo, es un proyecto que además todavía estamos trabajándolo, porque claro, hay que estudiar ahora bien esos clústeres, hay que entender bien cuáles son las potenciales moléculas a través de aproximaciones de metabolómica. Estamos trabajando ahora también con muestras de perezosos salvajes, porque este primer estudio se hizo con animales en cautiverio, es decir, todavía hay mucho que dar específicamente con los perezosos. En huevos de aves de bosques, pues es un proyecto que tenemos inscrito también en la Vicerrectoría de Investigación, donde el planteamiento, ¿cuál es? Nuestro planteamiento es el siguiente.
se ha propuesto que la superficie de los huevos de aves de bosque podría tener una microbiota que podría venir del propio ave o también de los materiales con los que se hace el nido, puede ser suelos o plantas, y que hay una microbiota que genera antibióticos que forma parte de los mecanismos de protección del huevo y eventualmente del polluelo. Eso es un planteamiento que se ha explorado con altibajos porque en algunos casos pues más bien los resultados apuntan a otras cosas, pero con una idea de ese tipo nosotros decimos, bueno, Costa Rica es un país donde tenemos 900 especies de aves, las condiciones ambientales son muy agresivas y obviamente digo agresivas principalmente porque favorecen la proliferación de hongos. Entonces es un muy buen lugar para tratar de probar esta hipótesis. Entonces tenemos un proyecto donde hemos ido muestreando nidos de diferentes aves en bosques de Costa Rica. Principalmente tenemos un socio muy bueno en Pirimbina, donde hemos ido explorando nidos que además el muestreo se las trae porque hay que tomar las muestras en una ventana de tiempo muy definida. ¿Por qué? Porque, bueno, pues los huevos básicamente son viables, más o menos están en el nido cerca de 3 semanas aproximadamente. Entonces es el momento donde hay que ir a tomar las muestras. ¿Por qué así? Bueno, nosotros tratamos de hacer este proyecto de una forma totalmente respetuosa con la vida. No nos gusta jamás ir a perturbar o ir a extraer huevos o algo por el estilo. Nosotros lo que hacemos nada más es que frotamos la superficie del huevo con material pues estéril y luego con ese hisopo que utilizamos, ahí hacemos las extracciones de ADN, hacemos los aislamientos, hacemos toda nuestra genómica a partir de ese tipo de muestras. Hasta el día de hoy tenemos más o menos casi 50 nidos muestreados de 20 especies de aves diferentes, donde pues ya hemos ido obteniendo pues una colección interesante de microorganismos, ya tenemos hasta 250 aislamientos de ahí, tenemos muestras para hacer metagenómica y ya tenemos algunas bacterias que van comprobando un poco nuestra hipótesis que presentan actividad antimicrobiana. Pongo específicamente este ave de acá porque este ave es con el que estamos obteniendo resultados más interesantes. Es un ave que hace sus nidos en el suelo, en las paredes. Es básicamente este que ustedes están viendo acá. Entonces las paredes hacen nidos huecos de aproximadamente 1 metro. Vieran lo difícil que es sacar los huevos allí. Pero bien, esos son solamente, digamos, 2 de los otros áreas que nosotros trabajamos, pero el día de hoy quiero contarles ya resultados un poco más detallados de un proyecto que también tenemos vigente en la Vicerrectoría de Investigación, que es el estudio que hemos hecho en cavernas. Específicamente hemos estudiado una caverna que es, ya les voy a mencionar, pues su particularidad. Sin embargo, estamos en proceso de inscribir otro proyecto en el cual, pues vamos a extender esto dado los muy buenos resultados. Bueno, primero que nada, este proyecto lo empezamos con mi ex estudiante de maestría, Felipe Vázquez. Digo ex porque empezó la maestría, pero le salió una beca doctoral en San Diego, entonces se fue para San Diego a hacer su doctorado. Y bueno, pues también lo hacemos en asociación con otros colegas de la Escuela de Biología, como lo es el doctor Keylor Rojas. Primero, ¿cuál es el planteamiento de por qué las cavernas puede ser un sitio interesante? No es ir a buscar un sitio porque es bonito, porque es diferente, no, tiene que haber por supuesto una hipótesis soportada. El caso de las cavernas tiene características muy interesantes, como por ejemplo, tiene relativamente pocos nutrientes, hay muchas veces es carbono inorgánico, lo que forma principalmente pues lo que tenemos allí, principalmente las cavernas de tipo kárstico. Eso hace que se promueva la competencia entre los microorganismos por esos nutrientes y parte de esa competencia muchas veces involucra lo que es la producción de antibióticos para eliminar a la competencia. Entonces, ven, hay un planteamiento, una lógica detrás de ir a estudiar este tipo de ecosistemas. Lo otro es que tiene otras características que no las vamos a encontrar muchas veces en un suelo, digamos, común y silvestre, como por ejemplo tenemos una oscuridad perpetua. Ahí no tenemos luz, salvo áreas específicas o zonas específicas de la caverna donde podría haber tal vez alguna entrada de luz. Entonces ahí se van formando micronichos, microecosistemas. Y además, pues muchas de estas cavernas tienen algunos minerales, algunas cosas particulares que también lo hacen un ecosistema un poco diferente. Entonces, con esta idea, nos fuimos a una caverna en la zona sur que se le conoce como la caverna del Amblipijid y básicamente se le dio ese nombre, está en una propiedad privada porque tenemos una cantidad enorme de estos arácnidos que les gusta vivir en ese tipo de ecosistemas. Entonces, justamente el nombre de la caverna es por este animalito que está aquí. La caverna no es muy larga, muy grande, esto está más o menos en Golfito, cerca de Golfito, y tiene cerca más o menos, pues como de 100 metros por allí. Es una caverna en realidad pequeña.
Tomamos alrededor de 16 muestras a lo largo de toda la caverna, donde fuimos obviamente tomando todo con material estéril, todo para hacer tanto análisis químico como análisis microbiológico. Entonces, algunas vistas de la caverna, digamos a lo interno, bueno, vean justamente los animalitos que les estoy comentando, ¿verdad? Ahí podemos ver uno de ellos, entonces había que tener también cierto cuidado dónde poner la mano y también cuidado con el tema de las cavernas hay que tener mucho cuidado con el tema del uso de mascarillas, ¿verdad? Porque ahí pueden haber esporas de hongos, el tema de las heces de los murciélagos, hay, ¿verdad? Posibilidad de que haya una transmisión de enfermedades. La caverna a lo interno, como pueden ver, hay micronichos, como les decía, en la zona de la entrada podemos ver que claramente hay luz y que, como ustedes podrán imaginarse, cuando hay luz podemos tener la presencia de organismos fotosintéticos. Tenemos otras zonas donde, por ejemplo, era clara la presencia de murciélagos. Algunas zonas estaban completamente, pues llenas de guano, ¿verdad? De desechos de murciélago. Y también en varias zonas era posible ver la presencia, por ejemplo, de minerales prácticamente cristalizados, ¿verdad? Era bastante notorio en algunas partes de la caverna que casi que estabas tomando, pues, una única sustancia pura, parecía, ¿verdad? El análisis químico de todas esas 16 muestras, ¿en qué resultó? Bueno, resultó en que justamente la caverna, lo cual es consistente con la geología de la zona, es kárstica, básicamente es una caverna rica en calcita, que lo que tiene principalmente, básicamente, carbonato de calcio, y presencias menores de algunos otros minerales, algunos silicatos, cuarzo, pues, etcétera, pero claramente era predominantemente calcita, que eso además es un tema interesante para la microbiota que está asociada allí, como ya vamos a ver. Hicimos un análisis elemental por ICP, todo esto también en colaboración con la profesora Paola Fuentes del CELEC, donde la química pues nos demuestra que la mayoría de las muestras se parecen mucho. Hicimos análisis de todos estos elementos aquí. La química muestra que hay muestras que se parecen mucho, sin embargo hay algunas que se separan de ese grupo. Algunas les podíamos asignar una razón muy clara. P11 y P9 son muestras que están aquí arriba que principalmente tienen carbono orgánico, nitrógeno, y justamente esas muestras fueron las que nosotros identificamos principalmente que estaban más afectadas con guano. Entonces, claramente, la presencia de guano hace que justamente por supuesto, las propiedades químicas de ese punto cambien y, por supuesto, genera literalmente un micronicho, un microecosistema que se diferencia completamente de muestras, digamos que ya sí eran pues más que todo calcita. Tenemos otro grupo de muestras que en realidad difícil fue asignar una razón, que son estas de acá, que se agrupan entre ellas. Vimos que tenían un poquito más de hierro, manganeso, cobre, pero realmente algunas de ellas estaban inclusive distanciadas, posiblemente tiene que ver más con, estamos en un lugar que es heterogéneo, donde podría haber en algunas zonas más de un mineral que de otro, y posiblemente pues eso fue lo que nos ocurrió allí con esas muestras, pero difícil asignarle una causa. Ahora bien, eso es la parte química. Entonces ya la química la conocemos de la caverna, ¿qué tenemos enfrente? Ahora vamos a la microbiota. En la microbiota lo que logramos ver es, primero, este es uno de los resultados que más nos sorprendieron. De todos los estudios que hemos hecho nosotros en Costa Rica, que involucra comunidades microbianas, es uno de los ambientes más diversos que hemos encontrado. Tenemos índices de diversidad, como los índices de Shannon o de riqueza de ACVs, que sobrepasan por mucho, por ejemplo, lo que hemos encontrado en perezosos, en algunos suelos y claramente en ambientes extremos, que ambientes extremos de por sí ya suelen ser ambientes que son un poco más limitados, menos diversos. A nivel de comunidad microbiana, no encontramos tanta relación entre todas las muestras, como pueden ver, no se agrupan claramente y eso también es reflejo de esa alta diversidad que tenemos allí. ¿Ok? Es un lugar donde además cuando ya hacemos el análisis de familias, filos y géneros, es notoria esa alta diversidad. Como pueden ver ustedes aquí, por ejemplo, a nivel de familia, podemos encontrar, primero, estas amarillas son no clasificadas. Entonces hay una gran cantidad de miembros de lo que encontramos, de las secuencias que corresponden a familias no clasificadas. Y luego estas rojas, que como pueden ver son la mayoría, están clasificadas como otras. ¿Qué significa otras? Pues que hay muchas familias que tienen abundancias pequeñitas, pero que la sumatoria de todas ellas
hace digamos, un porcentaje de abundancia muy grande. Entonces, significa que realmente hay mucha diversidad. De lo que encontramos como mayoritario, si lo podemos llamar así, por lo menos de los que tenía un mayor porcentaje de abundancia, encontramos, por ejemplo, la familia Pseudomonadácea, que de hecho, si lo vemos aquí a nivel de género, es el género que encontramos más abundante. Entonces, discutamos un poquito estos resultados, ¿qué podemos extraer de ellos? Los caminos llevan a Pseudomonas, ¿verdad, doña Rosaura? Por aquí siempre Pseudomonas no la topamos. Bien, ¿qué encontramos, por ejemplo, con las Pseudomonas que estudiamos? Bueno, lo primero es que el ASV más abundante, es decir, la secuencia más abundante de todo lo que encontramos en esa caverna, corresponde con un 100% de identidad a unas Pseudomonas spelae. Y justamente leyendo un poquito en la literatura y ahondando un poco más en el tema de cavernas, nos dimos cuenta que los miembros del género Pseudomonas son bastante comunes en cavernas. Y de hecho, vean ustedes que hay muchas de ellas que su nombre ha sido dedicado a ese origen. Podemos ver aquí Pseudomonas cavernae, cavernicola, cárstica, todas ellas fueron porque se obtuvieron o se aislaron por primera vez en una caverna. Entonces no es raro lo que nos estamos topando como género más abundante. Ahora, aquí viene algo muy interesante, que dicen que los buenos proyectos de investigación suelen abrir más preguntas para nuevos proyectos. Ven qué interesante. También leyendo y ya moviéndonos un poco la parte biotecnológica, bacterias que han sido obtenidas, por ejemplo, de cavernas kársticas, como estas Pseudomonas, se están planteando como sistemas biotecnológicos de reparación, por ejemplo, de monumentos, de edificaciones, porque debido a su capacidad, por ejemplo, para fijar CO2 o para producir carbonato de calcio, porque claro, viven en un ecosistema rico en carbonato de calcio, en calcita, entonces tienen un metabolismo muy activo en eso. Se plantea utilizar este tipo de microorganismos como por ejemplo para reparar grietas en este tipo de monumentos, de infraestructura. Es decir, por ejemplo, podríamos poner un cultivo de Pseudomonas por allí, de alguna que podamos escoger específicamente en grietas, y ella con su actividad enzimática, actividad metabólica, podría ir fijando CO2, ir precipitando carbonato de calcio y ir rellenando esas grietas. Es una potencial aplicación biotecnológica de la cual queremos proponer, de hecho, una tesis de maestría en la cual podamos explorar la colección de microorganismos que ya tenemos con este tipo de aplicaciones. Ahora bien, encontramos otras cosas interesantes, muy consistentes con lo que encontramos en la caverna. Por ejemplo, la muestra P11, que era una de las que estaba más afectada con guano, vimos claramente, y aquí lo ven ustedes aquí en naranja, o lo ven en esta banda morada, aparecen una familia y un filo que está más asociada con microbiota intestinal. Claramente, el guano arrastra microbiota intestinal de mamíferos como, por supuesto, los murciélagos, y justamente uno de los géneros que nos encontramos por ahí coincide o ha sido reportado como un miembro mayoritario de microbiota intestinal de ciertos murciélagos. Entonces, vean ustedes cómo los micronichos que muchas veces vamos formando en la caverna por alguna razón, pues van generando un cambio en la estructura de la comunidad microbiana, lo cual aumenta la diversidad. No, por temas de tiempo no les hablo de otros micronichos porque también tenemos observaciones similares, por ejemplo, cuando había luz, donde de repente vemos que aparecen cianobacterias o cosas por el estilo. Ahora bien, para no perdernos con el tema original, que era pues búsqueda de bacterias o de microbiomas con capacidad de producir antibióticos. Bueno, hicimos también aislamiento microbiano, en los cuales obtuvimos una colección cercana a los 96 microorganismos, las cuales la mayoría pertenecían a Proteobacteria, y bueno, todas estas familias donde la mayoría pertenecen a las rizos. Básicamente todos ellos, si analizamos nuestros datos de comunidades microbianas, coinciden, o sea, hay un match perfecto entre lo que aislamos y lo que analizamos desde el punto de vista de tratamiento genómico. Pero cuando ya empezamos a hacer el screening de estas bacterias para ver cuáles producen antibióticos, entonces ya empezamos a encontrarnos que más o menos el 18% de las muestras tenían alguna actividad antibiótica, principalmente contra bacterias, como pueden ver, de tipo gram positivo o levaduras. Ahora bien, con esta aproximación, y sé que muchos que trabajan en este campo dicen, bueno, esa es la aproximación clásica, entonces vas a encontrar mucho de lo mismo.
Sí, encontramos bastante lo mismo. Encontramos streptomyces, que es esperable que tengan producción de antibióticos. Las Lysobacter, que las Lysobacter son muy interesantes. De hecho, el nombre del Lysobacter viene por lisis, porque además de que muchas veces producen moléculas antibióticas, tienen formas enzimáticas de degradar membranas. Entonces, lisan bacterias. Entonces, muy interesante la Lysobacter porque tienen una doble manera de ir a lisar a otros potenciales competidores. Entonces, uno dice, sí, todo esto, muchos de ellos son más de lo de siempre, que claro, tampoco hay que descartarlo porque puede ser que genéticamente tengan un clúster diferente, pero de repente uno se topa cosas como esta, se topa cosas que llaman la atención. Entonces tenemos un aislamiento que con lo que hace match principalmente es con esta Curtobacterium, y estudiando esto de la Curtobacterium, por ejemplo, esta especie fue reportada hace solamente 2 años por primera vez, y ningún miembro de este género, que hay alrededor de 6 géneros ya reportados desde los años 80, ningún miembro de este género ha reportado producción de antibióticos. Entonces, qué interesante, te topas un género, es un actino, pero es un género que hasta el día de hoy ha sido reportado principalmente como patógeno de plantas, principalmente. E inclusive hay un caso reportado clínico de que patogeniza pues a un humano, pero nada se habla de que tengan potencial de producir antibióticos, lo cual claramente pone nuestros ojos hacia allí. Entonces vean que hasta acá lo que les puedo decir, tenemos una colección de bacterias que incluye perezosos, incluye aves, incluye cavernas, y además, repito, queremos otro proyecto adicional donde la idea luego es agarrar todos estos microorganismos, hacer análisis, secuenciando su genoma y ver todos los BCGs y complementarlo, por supuesto, con tecnología de espectrometría de masas, como ahora en el Ciprona tenemos el Orbitrap, donde podamos explorar un poco más ese potencial o ese universo químico. Y entonces ya tener una idea, si de todos estos ecosistemas que estamos explorando, que todavía, repito, seguimos sacando microorganismos. Vean ustedes en aves, tenemos 250, ya tenemos algunos aislamientos identificados que producen antibióticos, pero hay un montón más que no hemos hecho screening. Y bueno, seguimos todavía en proceso de muestreo. Los perezosos, todavía estamos muestreando silvestres. Y cavernas, esta fue de una caverna. Y claramente en Costa Rica hay muchísimas. De hecho, ya nos asociamos con un geólogo con el cual nos está haciendo un mapeo de esas cavernas. Se sabe más o menos que en el país hay alrededor de 400, donde claramente las más conocidas son, por ejemplo, las de Venado, ¿verdad? Que claramente esa no vamos a ir porque está ya muy afectada por los seres humanos. Entonces hay mucho efecto antropogénico. Entonces vamos a ir a buscar más bien cavernas prístinas. Bueno, a modo de conclusiones, ya para ir cerrando, entonces, pues todos los datos, tanto químicos como de microbiología, comunidades microbianas, aislamientos, nos están abriendo, digamos, una puerta para explorar, digamos, una microbiota y eventualmente un universo químico en realidad poco conocido y explorado en el país, que además nos abre nuevas puertas, como les comentaba, las pseudomonas y todos estos microorganismos que han sido aislados de lugares donde prácticamente tenemos cristales de calcita, también nos abren la oportunidad de explorar otras cosas, como fijación de concretos. Entonces vean ustedes que, como muchas veces nos pasa, y tal vez eso es una de las cosas que yo siempre discuto con mis estudiantes, que a veces nos dispersamos mucho, pero es que a veces hay preguntas que es como inevitable, ¿verdad? A veces la curiosidad científica nos alcanza y muchas veces queremos pues ir a explorar y nos vamos moviendo hacia otros nuevos campos. Como les decía, las perspectivas es que vamos a hacer todo este análisis de BCGs, vamos a hacer estudios por masas y, como les decía, en conjunto con Andrés Ulloa, geólogo aquí en la Escuela de Geología y experto en cavernas, es que estamos planteando este nuevo proyecto en el cual ya vamos a aumentar pues nuestra colección de microorganismos. Lo que les comenté el día de hoy o los resultados que tenemos hasta hoy pues están siendo pues, ya están en su versión final para ser publicados, esperemos prontamente. Lo vamos a someter en primera entrada a esta revista, vamos a ver cómo nos va, donde básicamente voy a presentar los resultados que les mostré pues el día de hoy. Por supuesto, agradecer a todas las personas involucradas, a todos los muchachos que sin ellos no podríamos pues hacer este trabajo. Felipe, que como les decía, está haciendo su doctorado en San Diego. Keylor, docente en la Escuela de Biología. Laila Nazar, pasante que es del Tecnológico, que estuvo con nosotros colaborándonos. Diego Rojas, que es estudiante de la Facultad de Microbiología.
Paola Fuentes, investigadora del CELEC, y Daniela Wiki, que trabaja conmigo en el CENIBIOT. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, don Max. ¿Preguntas? Buenos días, muchas gracias y felicidades por el trabajo, muy interesante. Yo tengo una pregunta con respecto a los animales en cautiverio versus los salvajes. Y es que la composición de la población de bacterias cambia debido a los cuidados que tienen los animales en cautiverio versus los que son salvajes. No conozco nada del tema, ¿verdad? Entonces me genera un poco de curiosidad eso. Sí, señor, totalmente. De hecho, lo escribimos, nosotros en eso tratamos de ser bastante transparentes. Eso es una limitación del estudio y nosotros lo escribimos abiertamente en el paper porque ningún estudio está exento de no tener limitaciones, ya sea financieras, técnicas, etcétera. La aproximación la hicimos con colaboración con Judy Arroyo, que es la dueña del refugio o el santuario de perezosos de Cahuita, donde tienen cerca de 200 animales. Entonces, claro, el muestreo para hacer esta primera aproximación, pues muy bien, ¿verdad? Fue sencillo, pero claramente ahí hay una afectación y el hecho de que estén en cautiverio, que el tipo de alimentación, con quién convivan, con quién no, todo eso afecta a la microbiota. Entonces, yo creo que el estudio es totalmente válido, sin embargo, hay que uno dejar claro cuáles son las limitaciones y las conclusiones. Ahora bien, justamente para abordar qué tan diferente puede ser esto, es que ahora estamos tratando de hacer análisis en animales en vida libre y para eso pues estamos teniendo el apoyo de una fundación que se llama Slot Conservation, que es de una norteamericana que está en Puerto Viejo y parece que tienen varios proyectos donde sí se introducen al bosque, toman ciertos datos, sangre, entonces les hemos hablado de que por favor si podemos ir tomando muestras de pelaje, que además desde primera, o sea, inclusive visualmente ya hay una diferencia. Los animales en vida libre suelen formar un color verduzco en su pelaje que es por un alga que tiene una relación simbiótica con el perezoso. Los animales que están en cautiverio pierden esa alga, no la necesitan. Por lo menos las hipótesis dicen que es por camuflaje. Un animal en cautiverio no ocupa el camuflaje, pero si estás en el bosque sí lo ocupas. Entonces, ya solo eso, por ejemplo, la presencia de esa alga ya es un factor que es fijo, va a afectar muchísimo la microbiota que habita en ese pelaje. Gracias. Y una pregunta muy pequeña. ¿De qué tamaño son las arañas amblipigias para nunca ir por ahí? ¿Qué puede ser? Bueno, si consideramos ya las patas, por lo menos a lo que yo vi, pueden andar por unos 10 centímetros más o menos. Son animales que sí son grandes, son grandecitos. De hecho, yo me puse a buscar porque fue la primera vez que los vi ahorita, pero dicen que son inofensivos. Lo que pasa es que uno no quisiera que uno de ellos se le pare, ¿verdad? Aquí una mano o lo que fuera, pero son inofensivos. Sí, se supone que es inofensivo, pero el animal, la verdad, impacta. Y tras de eso usted está metido ahí en la oscuridad, en una cueva, usted no sabe a quién se le está acercando, y usted le oye también murciélagos que le vuelan. Exactamente, sí. Asustan. Y una última pregunta, don Max. Estos perezosos que tenemos aquí en la ciudad universitaria Rodrigo Facio, es que no los he podido ver muy de cerca. Ellos tienen algo de algunas algas en el... Vieras que yo, por lo menos a los que he visto, no, por algún motivo, no los he visto, ¿verdad? Pero últimamente cuesta verlos, ¿verdad? Porque más bien estos estudios no es que nos queremos que favorecer a nosotros, no, muchos inclusive tienen un enfoque hasta de protección, ¿verdad? Hacia estos animales. Buenas. Es que me surgió una pregunta con respecto al guano de los murciélagos. Usted mencionaba que hacen la calcita, pero también la microbiota intestinal de ellos hacen que llegue todos los microorganismos en las cavernas. Sí, claro, hay una microbiota en la propia caverna muy asociada a la calcita y bueno, digamos al entorno que allí hay, pero claro, llega una colonia de murciélagos, cambia completamente todo, se alimentan, hacen sus necesidades, eso tiene un cambio absoluto, un efecto total en la estructura de la comunidad microbiana. Entonces, ahí donde usted empieza a ver, de repente donde empiezan a aumentar los firmicutes, donde empiezan a aparecer ciertos géneros, que usted lo ve que en otras zonas no afectadas por la presencia de guano, no están. Entonces, es interesante, si uno va analizando todo,
tanto visual, la química como la microbiota, no siempre pasa, pero en este caso todo calza mucho, ¿verdad? De ver cómo hay muchas veces micronichos, como les decía, vimos que en las muestras 1 y 3, que son las que están a la entrada de la caverna y que siempre hay luz, ahí usted ve la bandota de las cianobacterias, inclusive una cianobacteria que solo se ha reportado en cavernas, en una caverna española. Entonces, son micronichos y los murciélagos, por supuesto, y sus heces contribuyen a ese micronicho. Ok, bueno, entonces le damos las gracias a don Max nuevamente. Gracias, gracias.